Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimios ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del buen amigo Adán Boden y García. Diga usted, señor. A puñetazo limpio, saludos. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. Ay, la lluvia no ha traído como mucho ánimo a nosotros, ¿verdad? Ha refrescado el ambiente. Bastante. Y por lo tanto, como que Agua, las actitudes calurientas no están. Agua por pipa, como dicen Sí. en el campo. Pero bien, una onda Mucha. tropical. Sí. Y nosotros estamos afectados ahora por agua, pero Centroamérica, óyeme, a Centroamérica le ha dado bastante duro el huracán Iota, ¿verdad? Así es. Oye, Tomás. Pero ya antes le había dado otro del ETA. El ETA, sí. Es decir, que en menos En de el 15 ETA. días, Centroamérica, entiéndase, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y hasta Panamá ha llevado su colita. Cuando Le tú ha hablaste- dado bastante duro. Cuando tú hablaste de que le ha dado bastante duro, me recordé del estudio de la primaria. Cuando nos decían que la materia está dividida entre sólido, líquido y gaseoso. Y el agua aparentemente no es tan dura como lo sólido, pero a esos territorios le da duro. De verdad que sí, ha habido muchas Inundaciones por sí, pipa, solamente en que no se había oído hace mucho tiempo en esos territorios. en el trayecto de el huracán Iota van 16 muertos, principalmente en Nicaragua Así y es. otros países. Bueno, señores, debemos iniciar el programa dando la condolencia a un ícono del arte popular de la República Dominicana. Se trata del maestro Cheche Abreu, Wow. quien murió pues a la edad de 81 años, ya quejado de salud, ¿verdad? Y complicado, creo que con el COVID. Terminó el COVID ya fastidiándole la vida. Cheche Abreu, oriundo de Mano Guayabo, se destacó mucho en el país, sobre todo en la década del 70 y los 80. Pero continuó como un ícono Exacto, ha continuado como un ícono, un tipo de la de verdad, música así nuestra. como lo dice ese titular, solidario y caritativo. Así es, lamentablemente. Es decir, que Estas situaciones de crisis de salud se está llevando. ya él estaba retirado del arte, le había dado un ACV, se recuperó un poco del ACV, pero diabético. Los riñones, finalmente los riñones colapsaron, dializándolo fue que murió. Así que el maestro Cheche Abreu deja una impronta, un legado, ¿verdad? De una conducta intachable, de un proceder, de un comportamiento igualmente intachable. Así que para la clase artística dominicana, nosotros pues le expresamos, ¿no?, nuestro pésame, porque realmente la clase artística dominicana está de luto con la partida a destiempo del maestro Cheche Abreu. Dos características de él. Una, un ícono en el arte dominicano, ¿eh? Y dos, absolutamente nunca oí en la prensa, en ningún medio, señalarle a él con acciones o conductas en su proceder de su vida artística que le pudieran enrostrar en la cara. Y yo pienso que personajes así, nuestro, debemos
resaltarlo. Y en este caso, lamentable, su fallecimiento, y por lo tanto, desde este espacio, Realidad TV, le hacemos llegar a sus familiares y a la comunidad dominicana en sentido general nuestras condolencias por la desaparición física de uno de nuestros artistas. Así es. Mira, qué satisfacción tenemos los dominicanos de saber que una dominicana nacida aquí en República Dominicana, que se fue a Estados Unidos con sus familiares a la edad de 7 años, que es una abogada de fuste en los Estados Unidos, esa joven va a trabajar como funcionaria en la Casa Blanca en el próximo gobierno de Joe Biden. Ella es la dominicana Yulisa Reynoso, quien trabajó en el gobierno de Barack Obama, fue su secretaria de Estado adjunta y de Latinoamérica y embajadora en Uruguay. Óyeme, la preparación que tiene esa muchacha. Bueno, ahora va a ser la jefa en el próximo gobierno que se va a instalar en Estados Unidos a partir del 20 de enero de Joe Biden. Va a ser la jefa de gabinete de la esposa de la doctora Jill Biden. Esa dominicana que vemos ahí. ¿Y tú sabes dónde es esa dominicana? ¿De dónde? De la tierra de las mariposas, de Hermanas Mirabal. Yo creo que cuando los dominicanos en cualquier litoral del mundo se destacan, por ejemplo, en Europa hay dominicanos que se destacan, en Norteamérica, en el caso ahora, y en otras latitudes, y en distintos saberes de la vida del mundo. Y yo pienso que República Dominicana tiene, y siempre he creído en mi país, siempre he creído en mi patria, tenemos valores, no solamente en el deporte, en las Reinas del Caribe, o en el béisbol, o en taekwondo, en política, incluso, déjame decirte que ella, en derecho, ¿verdad? Pero también tenemos que en España, una dominicana recién nombrada como una de las mejores 100 mujeres del mundo, fue destacada en una revista, por lo que quiero, en este caso, esta es una situación que debe de enorgullecer a los dominicanos, porque esa no está en esa posición que va a ocupar por estar andando en el mundo de figurera o en pasos mal habidos. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer un proyecto de ley que prohíbe tajantemente el matrimonio infantil. Y lo aprobó a unanimidad. Qué bien que todos a una contra el matrimonio infantil, porque eso de verdad que es una aberración. Aquí en la sociedad dominicana hay que mejorar muchas cosas hay que mejorar en esta sociedad, y es el papel del Congreso, ir poniendo la cosa en su lugar y estableciendo la normativa jurídica que posibiliten una sociedad de bienestar, ¿verdad? Entonces, esa acción de los diputados, esa acción de todo el conglomerado político que se puso a una para apoyar, eliminar el matrimonio infantil, es una acción muy importante. Ahora va al Senado y se supone que en el Senado también va a correr la misma suerte de aprobación. Mira, Tomás, hace varios días cuando estaban en debate público esta ley o el proyecto, yo me recordaba una especie de semblanza que tengo de la niñez.
Y por ejemplo, las niñas, se le llama recién nacido a los 28 días. Después de ahí son bebés y entonces gatean, corren, etcétera. Pero después dan a los 5 años, a los 6 años. ¿Y en qué están los niños a esa edad? Jugando. ¿En qué deben estar los niños además de jugando a esa edad? En la escuela o en los párvulos, etcétera. Pero después, a los 11, a los 12 años, ¿qué son? Niñas que lo que están es en un ambiente totalmente correspondiente a esa edad. A los 15, a los 14, a los 16, todavía, por más que haya sido abierta la mentalidad del ser humano en esa edad, los niños, los adolescentes, en eso lo que están es un ambiente totalmente, incluso a veces hasta difuso, porque están creyéndose que son niños todavía o están entrando en la etapa de que van a ser adultos. Entonces ahí tiene una dicotomía y eso los hace ser muy vulnerables por su mentalidad en este momento. Entonces pienso que aquí ahora hablando de la cuestión de matrimonio infantil, se refiere exactamente a que en esas edades, menos 18, de 15 años, hay padres que permiten que sus hijas, principalmente ahí es donde está el problema, que sus hijas se casen con adultos de 25, de 20, de 30, de 40 años. Y ya está más viejo. Correcto, no solamente viejos, sino que tienen una mentalidad totalmente adulta y a veces hasta, vamos a decirlo así, hasta diabólica. Entonces, es un contraste que hay en el pensamiento de dos seres humanos de esas distintas edades. Y creo que hay que, ahora que se va a producir esa ley, porque falta todavía que el Congreso que todos los dominicanos tenemos que ponernos a unas, todas las asociaciones, todas las instituciones sociales, todos los tipos de iglesias, tenemos que ponernos a unas, porque óyeme, es doloroso, muy doloroso, cuando a un padre y a una madre, un sinvergüenza, se casa con su niño, a sabiendas que es un niño, una niña todavía, y luego vienen las dificultades, los problemas serios, porque todavía es niña y no sabe dominar el arte de lo que debe dominar un adulto en ninguno de los aspectos, ni en el manejar un hogar, ni en el manejar un hombre. ¿Tú te imaginas que una niña de 10 años, 12 años embarazada? Que lo hay. Pero claro, por eso Sí. hay. Eso es parte del alma. Y una de las cosas que supuestamente las soluciones que le buscan los padres es que fulano tiene que casarse con ella. No. Y eso no es casarse con Pues ella. ya, No sé, a ese hay que meterlo a la cárcel. La ley tiene que ser dura, enérgica. Debe ser dura con el que comete ese Para mí es un crimen eso, ¿eh? ese Le llaman delito todavía. ese delito, Pero es un crimen eso. pero debe también ser para los padres. Que permitan. La ley debe ser dura para todos ahí. Es decir, que cero matrimonio infantil. Muy bien por los señores diputados, sobre todo esos jóvenes diputados, que esa nueva camada, esa sangre nueva de verdad que ha surgido en la Cámara de Diputados, que impulsó ese proyecto contra vientos y mareas. Sí. Y que finalmente el presidente de la República lo abrazó y con él pues el liderazgo político del país. Muy bien por ello. Porque no se puede tolerar el matrimonio infantil. Es una aberración para nuestra sociedad. Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma.
pudiendo salvarnos. Buenas, entonces, señores, finalmente tuvo un desenlace fatal, o mejor dicho, letal, la persecución que se le hizo al individuo que había asesinado 4 personas en una misma familia y había dejado una 5ª persona herida. Ustedes recuerdan que comentamos ese caso. La matanza De la violencia intrafamiliar. Mató a la madre de la que era su pareja, al papá, a un cuñado, y después la mató a ella. De último la mató a ella. Él mató primero todo eso para que ella viera, ¿verdad?, de qué era capaz ese individuo. Y dejó a una hermana de gravedad que, gracias a Dios, se está recuperando. Todos los balazos fueron a la cabeza. Pero este irresponsable, que se iba a entregar y no se entregó nunca, porque él pudo haberse entregado si hubiese querido entregarse. Ese irresponsable, pidiendo auxilio con los familiares. Recuerden que yo le dije, voy que van a aparecer familiares dándole ayuda. Bueno, pues pidiéndole auxilio a los familiares que residen en los Estados Unidos, en Nueva York, pues parece que los familiares le mandaron un joven de 20 años para que lo asistiera, para que le manejara, para que lo ayudara. Y ese joven vino de Nueva York a eso, enviado por los familiares que están en Nueva York. Y los familiares que están aquí no se enteraron de que ese joven estaba aquí. Pues ese joven de 20 años murió en el enfrentamiento con la policía. Porque después que están rodeados quieren escapar como si fuera una película. Oye, fíjense lo irresponsable que ese tipo, que no solamente mató esas 4 personas que le hemos citado, sino que también prácticamente mató a ese joven también, de 20 años. Lo llevó a un callejón sin salida. Pero claro, porque no, lo trajo de Nueva York para que lo asistiera. Óigame bien. Entonces, finalmente, pues la policía lo abatió en una cabaña de la autopista de San Isidro. Pero cuando hablamos la semana anterior sobre ese tema, yo recuerdo que decíamos que se puso de mojiganga a las autoridades. Yo lo recuerdo. Y ahora también hace lo mismo con ese joven, o los familiares de ese joven, o los familiares de él, que lo ponen de mojiganga, porque cuando le solicita para que lo traigan aquí, no es para de verdad que haya una salida. En este caso, sin sangre. Mira lo que pasó. Inevitablemente los dos, lamentablemente. ¿Qué debería hacer? Ahora, en el caso de él específicamente, volvemos a reiterar que la mentalidad que tenía era totalmente una mentalidad criminal. Claro. Ese no tenía nada de una mentalidad de humano. Es una mentalidad criminal la que tenía. Claro, él planificó, él tenía esta maleta, él se iba a ir para Haití. Cuando él cometiera los hechos que cometió, su pensar era irse para Haití. El periodista Uchi Lora reveló en el día de hoy en su programa que cuando él comete los hechos, que asesina a esas 4 personas, ¿verdad?, y hiere la 5ª de la misma familia, él agarra el niño que tenía, el niño que tuvo con la señora que él asesinó, de 6 o 7 meses, lo agarra y se lo va a llevar el niño. Pero él accidentalmente se hirió. Cuando se montó en el carro, se hirió con la misma pistola, porque estaba sobada la pistola, y se dio un balazo en los testículos. Y eso lo obligó entonces a cambiar de planes, porque estaba herido. Seguramente dejó al niño por ahí abandonado, la policía lo recuperó y entonces
buscaría auxilio de médico. Pero en esas condiciones hace que venga ese joven de los Estados Unidos aquí a República Dominicana a morir. Un muchacho de 20 años. Que el Ministerio Público, que la policía deben de hacer la investigación más profunda, a ver cuáles familiares, en colaboración, por supuesto, con las autoridades norteamericanas, cuáles familiares le prestaron ayuda a este criminal, hasta el extremo de enviar un miembro de la familia aquí a asistirle. Es decir, que no. Pero además, Adán y amigos y amigas televidentes, además, el Ministerio Público tiene que hacer una profunda investigación porque el sistema está fallando y esas 4 personas son víctimas del sistema. Usted sabe que cuando se fue a firmar el acta de compromiso, de que él no iba a agredir, que él se comprometía y que a no agredir a la persona, a su esposa y además familiares, porque ya la había amenazado incluso con matarla a ella y a sus familiares. La señora, la pareja de él, implora a la fiscal, le implora a la fiscal que ese individuo la va a matar, y por encima de eso la fiscal impone ese acuerdo, ese supuesto acuerdo. Y mira lo que sucedió. Entonces hay una falla grave del sistema. Y cuando el papá de la muchacha quiso hablar, la fiscal lo mandó a callar. Cállese que usted no tiene. Óigame. Es decir, que el fallo del sistema judicial se demostró con la actuación del representante del Ministerio Público en el caso. Entonces eso amerita una investigación profunda y qué? la aplicación de las sanciones correspondientes. Porque, lamentablemente, por la firma de ese documento supuesto compromiso, ahora mismo, en el cementerio, hay varios dominicanos y una cantidad de dolientes que no van a encontrar paz con esa firma que produjo el supuesto acuerdo, por lo que nosotros reiteramos lo de la semana pasada. Se tomó de burla a las instituciones del Estado, en este caso al Ministerio. Y ahí entonces encaja la petición tuya, Tomás. Hay que hacer una exhaustiva investigación porque no puede quedarse simple y llanamente de que, bueno, ya el criminal está fuera de contexto, ya el criminal no está en el ambiente y terminó la película, ¿no? Ahora hay que ver por qué ocurrieron estos últimos hechos. Y creo, igual que tú, que hay que investigar al ministerio, porque no es que el ministerio, ese era el papel de firmar un acta de no compromiso con un delincuente, con un potencial homicida. No, óyeme, la fiscal le tenía miedo al tipo, porque de seguro que la fiscal ya conocía el prontuario, el tipo había caído preso por violencia, aquí mismo había caído preso porque le dio una golpiza a una expareja de él. En Estados Unidos había sido deportado porque había cometido delito incluso de drogas. Aquí se dedicaba de Haití a República Dominicana, viajaba con mucha frecuencia a traficar con drogas. Y la fiscal lo que le dijo a los parientes, usted me quiere echar un problema con él y después ustedes se van a juntar. Oye, ¿cómo? Es una expresión dura, difícil. Entonces, no merece ese fiscal. Una persona con esas condiciones debe ser investigada y sancionada enérgicamente. El Ministerio Público que se ponga los pantalones, la correa bien apretada, para que comience a sacar todas esas lacras que ejercen en el Ministerio Público, que las hay muchos buenos, competentes, profesionales, pero también hay mucha lacra. Y está demostrado. El sistema falló en San Pedro de Macorís, y falló aquí. En San Pedro de Macorís le costó la vida a una joven
que luchó por su vida y nadie le hizo caso. Y aquí mire, 4 personas, en una sola tirada, 4 personas asesinadas por este individuo. Y seguía amenazando a las personas. Entonces, ¿cómo vienen algunos sectores ahora a hablar de que de derechos? ¿Cuáles derechos? ¿Y los derechos de los que asesinó? ¿Dónde están? Eso no cuentan. Ahí es que está el problema. Que para la película cuentan nada más lo que enarbolan un supuesto deber de defender derechos humanos, pero a la hora de la verdad se le olvida que los verdaderos dolientes, los verdaderos sufridos, como que no cuentan los derechos de esos. No cuentan los derechos. Y yo pienso ahí que definitivamente dejarlo claro. El Ministerio Público no puede seguir actuando así. Bueno, lamentablemente. El Ministerio Público está dirigido por una persona muy seria. Las personas que están al frente del Ministerio Público son gente seria, competente, profesionales, y deben de ejercer con plenitud sus funciones. Mira, yéndonos a otro tema, ¿por qué República Dominicana, pregunto yo, ¿verdad? ¿Por qué República Dominicana tiene que meterse o dejarse arrastrar, mejor dicho, no meterse, no, sino dejarse arrastrar a la competencia que tienen Estados Unidos y China, que están librando ahora mismo una guerra comercial y que le llama la guerra fría comercial, porque es así, una guerra fría a muerte entre esas dos naciones por disputarse los mercados y las áreas de influencia? ¿Por qué República Dominicana tiene que meterse en ese berenjenal? Pregunto yo. Fácil la respuesta. Fácil, Tomás. Es que todavía aquí, como Estado, o recuérdate que el Estado es abstracto, los que dirigen el Estado todavía no tienen lo que tú dijiste bien apretado ahorita, ¿te recuerdas? La correa y el pantalón. Se dejan dominar por la voz que le dice, si no acata esto, no hay préstamo. Si no acata aquello, no hay subsidio. Si no acata esto, te ponemos entre la espada y la pared. Bueno, resulta que ya el presidente Abinader había dicho que su socio principal es Estados Unidos. Entendible, perfecto. Es el socio principal económico de República Dominicana. Pero no porque lo haya dicho él, es porque la historia es así. Porque la historia es así. Ok, es el principal socio comercial. Bueno, nuestro segundo socio comercial en materia de comercio es Haití. Y nuestro tercer socio comercial es China. Ahora, ¿qué pasa? Que China es una potencia que constituye al día de hoy la segunda economía en el mundo. Y quién sabe si se puede convertir entre una década en la principal economía del mundo. Puede ser, pero es la segunda economía del mundo. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con China. El gobierno pasado firmó 18 acuerdos con China de cooperación. Esos 18 acuerdos están en veremos, están prácticamente paralizados por el actual gobierno. El presidente Abinader ha dicho que no quiere inversión estratégica de los chinos, ni en comunicación, ni en puertos, ni en aeropuertos. Le puso esas 3 condiciones. Ahora, ¿qué pasa en comunicación? Esa foto, póngame la foto, me pusieron la foto, güey, o el título, nada más. Ahí está, exacto. Ahí hay un encuentro, ahí hay una reunión en el Palacio Nacional en la que participó el subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, Kate Grant, y la embajadora de los Estados Unidos. Pero lo más importante es que ahí se firmó un acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para el 5G.
Es decir, que era la parte tecnológica que tiene que ver en la comunicación con el 5G. Y al firmar ese acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana, prácticamente sacan de competencia a la empresa china, a una empresa china importantísima en comunicación, que es actualmente la líder en el mundo en la tecnología 5G. Pero el capitalismo no es competencia, no es libre empresa. ¿Y por qué vamos a sacar a un país que quiere competir aquí en la economía dominicana, que quiere competir con las otras empresas? ¿Por qué lo vamos a sacar? ¿Por qué vamos a limitar a China a que invierta en determinadas áreas, cuando lo que debería de establecer el Estado es una política de Estado de inversión? Sí, una política de Estado de inversión, donde diga, todo el que quiere invertir en estas áreas va a invertir sobre las reglas que establece el Estado dominicano. Por ejemplo, ¿cuál podría ser esa regla? Bueno, que el Estado dominicano en las áreas estratégicas conserva la mayoría accionaria, conserva el 51% y el 49% se lo da a las empresas que quieren participar, pero el Estado se queda con el control estratégico de la energía, de la comunicación, del transporte, de la salud, de la educación, en fin. Pero no meternos nosotros en berenjenal de apoyar a Estados Unidos en la competencia que tiene Estados Unidos de no dejar que China penetre al Caribe y América Latina. Ese es el problema. Esa es la competencia que tienen esas dos naciones. Que China, que era una economía hacia adentro de China, se está expandiendo, ¿verdad? Está buscando mercado, incluyendo los propios Estados Unidos, donde tiene mercado la economía china, pero los Estados Unidos no quieren que los países satélites como el nuestro, los países del traspatio como el nuestro, no quiere que tengan relaciones económicas con China. Ese es el asunto. ¿Qué van a vender los chinos aquí entonces? Productos ferreteros, nada más, picapollo y qué más, y paca de ropa. O por si los chinos quieren invertir en energía, si quieren invertir en puertos, aeropuertos, ¿por qué no podemos tenerlo? Vamos a tenerlo, pero bajo el control del Estado dominicano. Los norteamericanos vamos a tenerlo, pero bajo el control del Estado dominicano. Y así sucesivamente. Yo creo que estamos metidos en un vergenal que para nada le conviene. Mira dónde está el problema, Tomás. El problema está en que, por ejemplo, yo tengo una gráfica que recibí hace unas cuantas semanas de la evolución del comercio exterior a nivel mundial a partir de 1970, en que en esa gráfica, desde el 70, China no aparecía como uno de los principales, como uno de los 15 principales exportadores del mundo. China no aparecía. Fue solo a partir de 1995 que China empieza a aparecer en ese ranking de los principales exportadores del mundo. 1995, lo que quiere decir que duró del 70 al 95, duró 25 años. 25 años. Que tenía una economía tan pobre a nivel mundial que todavía no competía con el resto o con los principales exportadores del mundo. Entonces, a partir del 95, China empieza a vérsele en ese ranking y hay una clave en eso, y es que China va ascendiendo año tras año, año tras año.
mientras muchos de esos países que estaban en competencia, cuando China no aparecía en la competencia, subían y bajaban, cuando China empezó a entrar en el 95, China lo que hace es que sube, escala. Nunca se devuelve ni se queda estancada. Y a partir del 2014, el otro día, China superó a todos, incluyendo a Estados Unidos. En ese ranking lo superó a partir de 2014. Aunque ahí ya empezó a estar en fluctuación cuando los Estados Unidos empezaron a ver que había competencia real de China. Entonces los Estados Unidos empezaron otra vez a enfocar su economía. Pero se ha mantenido entre primero y segundo a partir del 2014. Primero y segundo. Y es ahí donde está la clave, que lo que está haciendo China en toda parte del mundo. Y vamos a poner claro esto. Yo no soy pro chino como se decía en los años 70, desde el punto de vista de la política. Yo lo vamos a ponerlo claro, ¿eh? Lo que pasa es que todo lo que está haciendo China para lo interior de su país y para lo exterior no es invadiendo territorios con armas ni haciendo guerras, con investigaciones científicas, con aporte al desarrollo industrial, al desarrollo científico y al desarrollo de la educación. Eso lo está haciendo China, a nivel de su nación y a nivel del mundo. Y la diferencia está ahí. Unos exportan armas, unos provocan guerras, unos invaden territorios, y China en ninguno de sus episodios de la política internacional, en ninguno de los episodios de la política internacional China ha hecho esto. Ella lo que ha hecho es robustecer su economía, sacar a millones, a cientos de millones de sus ciudadanos, sacarlos de la pobreza, pero a la vez exportar a otros países esos conocimientos y esas ayudas, sin cobrar. Sin cobrar quiero decir, sin ponerte, como tú acabas de decir, Tomás, poniéndote regla, que yo quiero negociar con usted, pero usted no puede negociar con Juan, con Pedro y con José en esta área, en esta área, en esta área. Sin embargo, otros que nos han invadido, por cierto, nos están poniendo las reglas de que, bueno, en esto y en esto y en esto China no puede competir. Y entonces, vuelvo a repetir lo que dije al principio, Tomás, es que el Estado Dominicano, en la persona de sus dirigentes, no se ha puesto los pantalones. Eso es lo que ha ocurrido. Y nos están narigoneando el amo del norte. Es preocupante que nosotros seamos dóciles en la política exterior. Peor que dóciles. Y parece que peor que dóciles. Parece que vamos por ese camino. Peor que eso, Tomás. Somos serviles. Y eso es muy preocupante. Porque mañana nos van a querer poner una agenda migratoria y también la vamos a aceptar. Que están en eso. La vamos a aceptar también. Están en eso, Tomás. Entonces, señores, pensemos en el interés nacional. Ciertamente, Estados Unidos es el principal socio de República Dominicana. La cercanía entre República Dominicana y Estados Unidos hace que los Estados Unidos tengan el traspatio que somos nosotros como seguridad. Y agrégale los millones de dominicanos que viven allá. Eso lo entiendo, como seguridad. No, las pocas millas que hay entre Estados Unidos y República Dominicana hace que Estados Unidos, que es un imperio, tenga esta zona del Caribe como seguridad nacional. Ahora, no pueden trazarle, no pueden imponerle a una nación pequeña con quién debe de negociar, con quién debe de comercializar. No, mira, los gobiernos del PRD y del PRM ahora, que es un desprendimiento, el PRM, ¿verdad? El PRD, han adolecido en política exterior de coraje cuando han llegado al gobierno. Han sido muy dóciles. Blandengue. A el poder extranjero, el poder norteamericano. Recordemos que don Antonio Guzmán que es reconocido en la historia como uno de los mejores gobiernos. Don Antonio Guzmán no quiso ni siquiera aceptar una ayuda en medicamentos que se envió de Cuba cuando el ciclón David
se negó a aceptarla el gobierno dominicano. ¿Eh? Cosa que Balaguer fue espléndido con... Balaguer no entabló relaciones ya diplomáticas porque era lo único que le faltaba, pero fue mucho mejor. Y eso se lo enrostró nada más y nada menos que Fidel Castro a Peña Gómez en una visita que hizo allá. Le dio ese arrugón a Peña Gómez. De que en el gobierno de Balaguer las relaciones con Cuba fueron mucho mejor que en el gobierno de... A sabiendas qué tipo de gobierno era el de Balaguer y qué mentalidad política tenía Balaguer. El gobierno de Hipólito Mejía, por hacerse gracioso, llegó a la osadía de enviar tropas. ¿Qué tropa? Un puñadito. Un puñado de soldados. Arriesgar su vida. A Irak. Óigame, válgame Dios, lo que nunca se había hecho en el país. Y ahora, mira lo que Polonia está apuntando del gobierno de Abinader. De manera que estos gobiernos socialdemócratas, entre comillas, tienen una política exterior Blandengue. indefinida. No, blandengue, Tomás. Estamos claros en eso. Y eso lo que le hace daño a la República Dominicana. Tenemos 2 millones y pico de dominicanos en Estados Unidos. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener miedo para decir con entereza. Y eso no significa que tengamos que decirlo con falta de respeto hacia otro estado. Y máxime que tenemos dominicanos allá. No, es que no nos van a apresar a los 2 millones de dominicanos que están allá y los van a mandar para acá. Eso no es verdad. Pero podría pensarse que esa es una de las cosas que nos podría afectar. No. Si usted mantiene su dignidad Pero que hay y otros se países, respeta, esos no lo van a irrespetar. pero escúcheme, es que hay otros países que tienen la misma o igual cantidad o más cantidad de personas que nosotros Allá. y mantienen su dignidad. Yo te menciono a México. México tiene ¿cuánto en Estados Unidos? Solamente de indocumentado México solo tiene casi 10 millones. Imagínate. Y los países latinoamericanos que han tenido relaciones con China, incluyendo a Costa Rica, que era la taza de cristal que presentaba Estados Unidos frente a Cuba en América, la Suiza de América, como le dicen. Costa Rica tiene relaciones con China. Es decir, todos los países tienen relaciones. Y eso nos quita. Y eso no ha quitado. Ahora, lo que Entonces, pasa es que no podemos pedirle peras al olmo. La dignidad de la soberanía dominicana ahora mismo no se está manteniendo en alto. Se está dejando que nuestra soberanía sea mancillada. vámonos a una pausa y en breve regresamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. El partido Fuerza del Pueblo tiene una semana bateando por los 411, así que se dice. Pero ya pasaron de los 411. Tiene una semana bateando por los 411. Óyeme, una avalancha de dirigentes del PLD que se han pasado para
la Fuerza del Pueblo, incluyendo en San Pedro de Macorís las principales autoridades del partido, el senador y el presidente de esa organización. Presidente provincial y municipal. Municipal. Y detrás de ellos, regidores. La riada, ¿verdad? Sí. Cuando se van a la provincia de Ocoa, allá también se desprenden autoridades municipales y se pasan para la Fuerza del Pueblo y muchísimos militantes. Por ahí el señor director tiene una foto ahí que la puede ir poniendo. Y si todo eso no fuera poco, estoy hablando de dos hechos, ¿verdad? San Pedro de Macorís y San José de Ocoa. San José de Ocoa. ¿Y lo que falta? Y entonces el Senado, en el día de ayer, el Senado produce la resolución que determina quién es la segunda mayoría en el Senado de la República. De acuerdo a las leyes. ¿Por qué es la segunda mayoría? Porque mire esos 9 senadores que están ahí. Cuéntenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son más que 3. Hay 9 senadores. Son más que 3. Si tú le vas a la aritmética, son más que 3. Hay que decir entonces que la Fuerza del Pueblo le fue bien esta semana. No, pero terminó anoche. Comenzó el domingo, cuando inicia la semana. Óyeme, y ayer está bateando por los 411. Ahora que estamos en pelota. Eso es en relación a la política partidista, desde el punto de vista de que tú no me quieres dar lo que es mío. Y entonces lo que es mío viene por propia voluntad. Pero anoche también, óyeme, hizo una. ¿Qué pasó anoche? Anoche, hace varias semanas, el líder del Partido Fuerza del Pueblo se refirió a la alza, al peligro de las alzas de los precios de los artículos de primera necesidad. Sí. En esa prometió que sus secretarías, la secretaría de su partido de Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios, debían producir una especie de información científica respecto a la situación agroalimentaria del país. Y eso, tú sabes que anoche cuando yo vi esa presentación me recordé de Juan Bosch. ¿Por qué? Tú recuerdas que Juan Bosch siempre en la oposición se presentaba como un líder de un partido que no era simple oposición, sino que presentaba soluciones a la vez que hacía oposición para que pudieran resolverse las situaciones del pueblo dominicano. Y cuando estuve viendo estas medidas, es un brochure, una especie de folleto que presentan todas las características de la producción nacional, incluso de los saltos que ha dado en ascenso la producción nacional, pero también presentaba el peligro de que los insumos para la producción vienen del exterior, y también presentaba que en la actualidad la crisis sanitaria también va a poner en peligro la situación de los alimentos en la República Dominicana. Y aquí ellos presentaron con un verdadero estudio, esas dos secretarías del Partido Fuerza del Pueblo, presentaron la necesidad de que el Estado Dominicano, el pueblo debe recibir del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, atención, porque de lo contrario tendremos crisis alimentaria. Y creo que desde el punto de vista del aporte como partido de oposición, pensando en la población, este ha sido uno de los mejores aportes que ha hecho ese partido en su corta vida. Bueno, en un año que tiene de vida. Indica muy bien por dónde va el camino. Si todas esas secretarías comienzan a producir propuestas y soluciones, así es verdad, será un verdadero partido del siglo XXI. Así, esa es la meta que se están proponiendo. Miren, pues la pandemia está que no cede el COVID-19.
Rebrote en Europa y en los propios Estados Unidos de América. Hay rebrote. España, Francia, Italia, Inglaterra han tenido que tomar medidas drásticas. En Estados Unidos han tenido que cerrar las escuelas. Van más de 53 millones de afectados, ¿verdad? Infectados. Y 1.300.000, más de 1.300.000 muertos. Solamente en un día se registraron 9.700 muertos en el mundo. Y ha llegado hasta 10.000, casi 11.000 muertos. Es decir, la baja de una guerra mundial. Así es. Entonces, es una situación muy, pero muy delicada. En América Latina tenemos 22 millones de infectados. Europa 14. Asia 10 millones. Y por supuesto, en Dominicana está la amenaza de que está creciendo el número de infectados. Es verdad que se está haciendo más pruebas, pero está aumentando el número de infectados. Y eso es preocupante. ¿Tú recuerdas, Tomás, cuando empezó el COVID, que nosotros comentábamos acá, que la nación vecina más cercana que tenemos, nosotros sospechábamos que iba a ser muy afectada por la situación entendible que hay allí de pobreza? Y aunque quizás sea por su registro, Haití no ha presentado tantos casos. Gracias a Dios, Haití no ha presentado una situación calamitosa. Como la hemos presentado nosotros incluso. Yo pienso que si ese pedacito de la historia latente en República Dominicana no lo tomamos en cuenta, entonces ese rebrote a nivel mundial también va a repercutir aquí. Porque el inicio de la pandemia repercutió en Dominicana. Nosotros no teníamos nativos afectados del COVID para el inicio. El inicio aquí fue con un italiano que hizo un show incluso. Hizo un show, yo lo recuerdo. Y si eso fue el inicio, el rebrote debemos esperarlo. Porque es que Dominicana todavía sigue en el subdesarrollo. Y cuando hablo de subdesarrollo no me refiero a que tenemos pocos puentes, pocas carreteras, pocos edificios, poca infraestructura, no me refiero ahí, al poco subdesarrollo aquí, es que yo me estoy refiriendo. Y ese poco subdesarrollo que tenemos, también, ese subdesarrollo que tenemos aquí, también se refleja en las acciones, sean individuales o familiares o colectivas de sectores, pero también se refleja en las acciones institucionales. Y ahí es donde está el peligro, porque de acuerdo a la Constitución el Estado Dominicano es el que tiene que preservar la salud y la vida y los bienes de nuestros conciudadanos, pero si tenemos el subdesarrollo en las acciones, entonces tendremos el resultado. Así como lo empezamos en el comienzo, empezamos a tener el resultado de la relación internacional para que Dominicana fuera invadida del COVID, así tendremos también el rebrote. Mira, en Estados Unidos van ya 250.000 fallecidos. Una cifra alarmante. Y se proyecta... Es la más alta por país, creo. Claro, la más alta. Se proyecta que van a tener un invierno cruel con el virus. Lo que hará complicar. Oye, se está proyectando 400.000 a 500.000 personas. Es decir, que Donald Trump, que tiene que entregar el 20 de enero, podría llegar a esa fecha, si no se toman la medida, porque allá no se están tomando la medida. En vez de Donald Trump poner toda la maquinaria del Estado norteamericano en coordinación con el nuevo gobierno para enfrentar la crisis del COVID, es lo que está alegando que le hicieron fraude.
y está distrayéndose en eso y no está enfocándose en el problema central que tiene Estados Unidos. Mucho contagio y crecimiento de los muertos en Estados Unidos. Y la situación se puede presentar crítica en la próxima semana para ese país. ¿Tú te Y imaginas? lamentablemente el proceso de transición, en vez de facilitarlo, Donald Trump lo que está es torpedeando. Hay que disponer de fondos para el proceso de transición. Hay que disponer de política para ir enfrentando. Ya tiene que ir pensando en la vacuna, que por suerte hay 3 laboratorios, uno de Inglaterra y 2 de Estados Unidos, que han certificado que la vacuna que ellos tienen un 95% de aceptación para enfrentar el virus. 94, 95, bueno. Entonces hay que ir pensando en todo eso. Bueno, En los Estados Unidos, pero este político atípico que se tiene no está pensando en eso. el frío produce mucho daño en Estados Unidos. Claro, va a producir más daño. Y como tú dices que se vaticina un frío mayor, combinado con la situación en sí de salud, de salubridad por la cuestión del COVID, tendremos dificultades serias en el estado norteamericano. Bueno, señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uriel, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.